Hola y bienvenidos a Diagnóstico. Lupus. ¿Han oído hablar de esta enfermedad? Quizá les suene el nombre, algunas series de televisión lo han popularizado como un diagnóstico estrella, o también porque la padecen artistas como Selena Gómez. Pero si se pueden a pensar qué saben de esta enfermedad, seguramente se darán cuenta de que poco, a no ser que sean una de las 80.000 personas que en España la sufren. Hoy nos proponemos rellenar ese vacío. Empezaremos con dos datos. Es una enfermedad de nuestro sistema inmune, el encargado de protegernos frente a agentes externos. Y segundo, por cada hombre que se diagnostica, hay 9 mujeres con esta dolencia. María Galindo, jefa de reumatología del Hospital 12 de Octubre, nos dará el resto de las claves. El tratamiento con las CAR-T es una revolución. Los resultados publicados, que son una serie muy pequeña de pacientes, de 7 pacientes, son espectaculares. Es realmente como si se les hubiera curado la enfermedad, pero son pocos pacientes y todavía es poco tiempo de seguimiento. Antes de saber más sobre el lupus, repasemos la actualidad de la semana. La Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria alerta sobre los riesgos de la mezcla de alcohol y fármacos. Consideran que es especialmente preocupante en el caso de los analgésicos y antiinflamatorios como ibuprofeno o paracetamol. Puede aumentar el riesgo de afectación gástrica o toxicidad hepática. Entre los efectos secundarios están las náuseas, los vómitos o el dolor de cabeza. El Ministerio de Sanidad ha aprobado la financiación para un nuevo tratamiento en adultos con enfermedad renal crónica de la mano de la alianza Boehringer Ingelheim y Lilly. El beneficio fundamental que aporta Jardiance en empagliflozina para el tratamiento de la enfermedad renal crónica va encaminado a prevenir, enlentecer la progresión de la enfermedad y mejorar tanto el pronóstico como la calidad de vida de las personas. Esta enfermedad afecta en España a 1 de cada 7 personas, un 15% de la población. Las fases iniciales transcurren sin síntomas y se estima que 2 de cada 3 pacientes están sin diagnosticar. Este nuevo fármaco reduce el riesgo de progresión de la enfermedad renal o muerte cardiovascular, así como el riesgo de ser hospitalizado. Se ha visto que disminuye la mortalidad cardiovascular. Para diagnosticar la enfermedad renal crónica se deben tener en cuenta 2 pruebas, un análisis de sangre y un análisis de orina. El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han aprobado un protocolo común frente a la violencia en la infancia y adolescencia. El objetivo es homogeneizar la forma de actuar y sistematizar la prevención, la detección y el abordaje integral de todos los casos y tipos de violencia en menores. Según los últimos datos disponibles, en 2021 hubo 21.000 notificaciones de casos sospechosos de violencia en niños y adolescentes. Unas alas de mariposa. Una imagen tan delicada puede ser signo de una enfermedad de las que cambian la vida. Lupus. Es una patología poco común, pero a pesar de la creencia popular de que se trata de una dolencia fatal y sin tratamiento, la ciencia ha mejorado la calidad de vida de quienes la padecen. Es el mensaje de luz en el que insiste nuestra invitada principal, María Galindo, jefa de reumatología del Hospital 12 de Octubre. El lupus afecta a unas 80.000 personas en España, pero de ellas entre un 20 y un 30% no consigue controlar la enfermedad. ¿Qué implicaciones puede tener esa falta de control? Bueno, básicamente que el mantener la actividad persistentemente alta, esto va a redundar en que los pacientes tienen más riesgo de tener daño acumulado, que daño acumulado es alguna secuela que ya queda crónicamente en el paciente, y eso puede ser tanto por la persistencia de la actividad de la enfermedad como que en estos pacientes además vamos a necesitar mucha más carga de inmunosupresión con corticoides o con otros tratamientos inmunosupresores, por tanto también aumenta el riesgo de toxicidad derivada del tratamiento. ¿El lupus es una enfermedad mortal?
A ver, hoy en día es muy raro, ¿no? Pero es verdad que hay determinadas manifestaciones que eventualmente pueden ser mortales, ¿no? Pues manifestaciones muy graves como las hematológicas, por ejemplo, que bajen las plaquetas de manera muy drástica, o la anemia hemolítica, o la nefritis lúpica. Lo que sí que es incapacitante. Sí, o sea, por una parte, los pacientes que tienen afectación muy grave, como digo, de órganos muy importantes, pues en ese momento, claro, están incapacitados para poder hacer una vida normal, pero luego hay otro tipo de incapacidades, por ejemplo, pacientes que tienen una afectación cutánea muy grave, pues pueden verse incapacitados emocionalmente para hacer una vida normal, o a lo mejor por el tipo de actividad laboral que tengan les puede comprometer si tienen mucha afectación cutánea en la cara, etcétera. O, por ejemplo, pacientes que tienen afectación articular, en algunos puede ser muy grave y puede ser muy incapacitante funcionalmente si no lo controlamos bien. Las molestias pueden ser diarias. Normalmente te levantas siempre mala, con fatiga, con cansancio, con algo de fiebre. Pilar lleva 3 décadas con esta enfermedad. Yo debuté con el lupus con 18 años. Los primeros síntomas, pues yo me encontraba mal, me encontraba muy cansada, fatigada y empecé con muchos dolores articulares. Y a diferencia de lo que puede llegar a pasar, en 1 o 2 meses ya tenía un diagnóstico: lupus eritematoso sistémico. Desde el primer diagnóstico pues tuve unos años relativamente buenos, con la enfermedad bastante dormida, como si dijéramos, pero bueno, luego a lo largo de los años he tenido muchísimos brotes, la verdad es que he tenido muchas complicaciones por culpa de la enfermedad. En uno de esos brotes a causa del lupus, Pilar desarrolló mielitis, inflamación de la médula. Con 23 años se vio con paraplegia, en silla de ruedas. El lupus es una enfermedad autoinmune, sistémica, crónica y, como he comentado, sistémica, puede afectar a cualquier órgano o sistema. Nuestro sistema inmunitario, aquel destinado a protegernos frente a agresiones externas, por error, ataca nuestras células sanas. Esos autoanticuerpos se unen a los antígenos y producen inflamación y daño en los tejidos de los órganos afectados. Persiste durante largos periodos de tiempo, durante toda la vida, aunque se manifiesta en periodos de inactividad o remisión y otros de exacerbación. Cursa por brotes, entonces en los brotes es donde vienen realmente pues, los problemas que te pueda tocar pues, algún órgano como los riñones, que es lo más habitual, pero bueno, también pulmón, corazón y cualquier sistema en general. Un paciente puede estar controlado de la enfermedad con sus tratamientos de la enfermedad, pero en determinados momentos van a poder presentar un empeoramiento de los síntomas o la aparición de unos nuevos síntomas. ¿Pero qué provoca esta enfermedad? ¿Por qué afecta a determinadas personas? La causa no se conoce. Se sospecha que un virus sea el agente que la pone en marcha, pero deben darse más factores. Influyen también factores hormonales y esto hace que sea más frecuente la enfermedad en mujeres jóvenes, en edad fértil, o que desarrollen brotes durante el embarazo, durante el puerperio. También influyen factores genéticos y también influyen los factores ambientales, y de hecho a todos nuestros pacientes con lupus eritematoso sistémicos les aconsejamos que se protejan del sol y que no tomen el sol, porque puede desencadenar un brote o un empeoramiento de los síntomas. Precisamente por eso, desde las asociaciones de pacientes reclaman que las cremas de protección solar sean consideradas como medicamentos y las cubre la Seguridad Social. También que se reconozca una discapacidad muy invisible. Desde la Federación Española de Lupus aseguran que a los pacientes con esta patología en ocasiones les cuesta mantener las bajas médicas. A nivel social tampoco se nos entiende muy bien, porque aparentemente no son enfermedades visibles en las cuales se nos vea que tenemos una enfermedad. Hay gente que sí, pero bueno, por características muy especiales, pero entonces muchas veces no se nos comprende a la hora de que no podamos hacer ciertas cosas. Y en lo laboral, por supuesto, es tremendo. Sin embargo, la principal demanda del colectivo asociativo pasa por reclamar más profesionales especializados en enfermedades autoinmunes que presten servicio en unidades donde se trata el paciente de manera integral. Hay muy pocos especialistas que vean las enfermedades autoinmunes, entonces necesitamos profesionales que sepan de las enfermedades autoinmunes. Si tienes diferentes afectaciones, necesitas diferentes especialistas y lo ideal es que esos especialistas estén coordinados. Sin embargo, con el tratamiento adecuado, hoy la mayoría de los pacientes con lupus pueden llevar una vida normal.
se ha avanzado mucho en el tratamiento del lupus. Pensamos que, por ejemplo, en los años 50 suponía una posibilidad de supervivencia a 5 años del 4%, eso ya ha quedado atrás. ¿En qué momento nos encontramos ahora y qué representan las terapias CAR-T en todo el abordaje del lupus? A ver, ha cambiado drásticamente la situación. Lo que cambió drásticamente la supervivencia fue cuando se empezaron a utilizar los corticoides en los años 50, ¿no? Pero bueno, es verdad que desde los corticoides luego ha ido mejorando mucho, porque con corticoides solo no podemos manejar a los pacientes, precisamente por la carga de toxicidad que tiene el propio tratamiento, ¿no? Hoy en día más o menos se asume en la literatura que la supervivencia a los 10 años del diagnóstico de la enfermedad es de un 85% aproximadamente, ¿no? Gran parte de la mejoría, aparte, se la debemos por una parte a que hacemos un diagnóstico más precoz y que hacemos un abordaje terapéutico más precoz y más dirigido, ¿no? En este sentido, me preguntabas por el tratamiento con las CAR-T, eso es lo más novedoso. A día de hoy no está aprobado para el lupus y ahora mismo se está poniendo en marcha toda la investigación en enfermedades autoinmunes, una de ellas el lupus, pero también en otras enfermedades, y desde luego el tratamiento con las CAR-T es una revolución en el sentido de, por decirlo de una manera así un poco burda, es como un reseteo del sistema inmunológico, ¿no? Entonces, los resultados publicados, que son una serie muy pequeña de pacientes, de 7 pacientes, son espectaculares. Es realmente como si se les hubiera curado la enfermedad, pero son pocos pacientes y todavía es poco tiempo de seguimiento, ¿no? Pero sí es muy prometedor. Háblanos un poco de lo que representarían estas terapias. Yo creo que no son terapias para todos los pacientes. La evidencia que hay es en pacientes muy refractarios, muy graves, que han fracasado a todo lo que tenemos a día de hoy para los pacientes con lupus. Hacer un tratamiento con CAR-T implica preparar al paciente con unas medidas que no están del todo exentas de riesgo. Poco a poco esto se irá instaurando y extendiendo. A día de hoy hay muy pocos centros en España donde esto se puede hacer y bueno, pues no lo sé, probablemente de aquí a 10 años sea una terapia mucho más extendida, no solo para el lupus, para otras enfermedades autoinmunes graves, para otras neoplasias, etcétera. O sea que sí que yo creo que va un poco por ahí la línea de tratamiento. ¿Pero por qué? Porque son tratamientos, al final lo que va avanzando en estas enfermedades es en el diseño de terapias dirigidas frente a dianas muy específicas implicadas en estas enfermedades. La investigación abre líneas de esperanza para los pacientes con esta enfermedad. El último motivo para la ilusión es la inmunoterapia celular CAR-T. En Alemania se ha conseguido el primer caso de éxito con este sistema. Una paciente a la que se le extrajeron células de su propio sistema inmunitario, las modificaron genéticamente y se las volvieron a introducir. Tras este tratamiento comenzó a notar la remisión de los síntomas. Se dio por curada la afección. Es un tratamiento esperanzador y que quizás podamos recurrir a él en determinados casos, ¿no? En pacientes muy seleccionados que tengan una enfermedad grave y que no hayan respondido al resto de tratamientos que utilizamos habitualmente. Un estudio internacional en el que participan los hospitales españoles Valdebrón y Gregorio Marañón tratan ahora de validar estos resultados con población más amplia y verificarlos a largo plazo. Pero la investigación camina en más frentes. Pilar, por ejemplo, pudo beneficiarse de un ensayo clínico dirigido por la doctora Barbado en Valladolid, que investiga con células madre. Yo el año pasado, en uno de los brotes al riñón, los tratamientos no nos funcionaban como los tratamientos habituales, no nos funcionaban como deberían hacerlo, y solicitamos a la Agencia Española del Medicamento este tratamiento con células mesenquimales como tratamiento compasivo, como uso compasivo. Entonces, bueno, ese tratamiento a mí me ha ido fenomenal. Después de un año el brote se controló perfectamente. La calidad de vida de los pacientes con lupus y el pronóstico de los pacientes con lupus eritematoso ha cambiado muchísimo, muchísimo en los últimos años. El diagnóstico ha mejorado mucho. Antes era muchísimo más difícil, ahora cada vez hay más técnicas y más tiene que haber para que poderse diagnosticar antes. Además del diagnóstico precoz, se ha mejorado en el tratamiento, con nuevas fórmulas y mejorando las antiguas. Inicialmente teníamos menos tratamientos, ¿no? Y teníamos que utilizar más dosis de corticoides y durante más tiempo,
pero afortunadamente pues, hemos ido viendo que los inmunosupresores son eficaces, que son seguros, y en los últimos años pues, también disponemos de tratamientos biológicos cuya indicación justamente es esta enfermedad, el lupus. Un mayor arsenal terapéutico facilita un mejor control de la enfermedad. Aún así, un 20% de los afectados no consigue este objetivo. Uno de esos posibles desencadenantes, en el caso de la mujer, son cambios hormonales, como por ejemplo el embarazo. ¿Qué riesgos supone un embarazo en una mujer con lupus? A ver, el embarazo es una situación especial para el lupus, y el lupus es una enfermedad especial de cara a un embarazo, es decir, que tiene una importancia recíproca. ¿Por qué? Porque por una parte, durante el embarazo, las pacientes tienen más riesgo de que su lupus entre en actividad, por tanto es muy importante que esas pacientes planifiquen el embarazo cuando su enfermedad está bien controlada, porque de esa manera se reduce el riesgo de que la enfermedad se ponga activa durante el embarazo. Y por otra parte, un lupus que está mal controlado sobre el embarazo produce más riesgo de alteraciones, sobre todo alteraciones de insuficiencia placentaria, como pues, más riesgo de preeclampsia, de prematuridad, de bajo crecimiento durante el desarrollo del feto, más riesgo de abortos, etc. Tener lupus y concebir un hijo es posible. Nuria siempre supo que quería ser madre. No fue fácil, pero cumplió su sueño. Yo esperé al momento adecuado. Siempre se aconseja que vaya por el embarazo una vez la enfermedad esté en remisión. En remisión significa que está inactiva, y yo estuve esperando años. Me acuerdo, fueron años muy duros, porque tú ves cómo vas cumpliendo años. Yo tuve el primero con 40. Nuria debutó en la enfermedad con 7 años. Ha sido su compañero de vida. Le ha limitado en lo social y lo laboral, pero la maternidad no era algo a lo que quisiese renunciar. Somos conscientes de los riesgos. Sabemos que yo sabía que había tardado 10 años en conseguir una vida sin dolor ni cansancio, y sabía que arriesgaba eso. Y aún así lo arriesgas, porque realmente es un sueño de muchas mujeres. Cuando sintió que era el momento para tener hijos, estaba en pleno brote. Un brote que duró 10 años, pero sabía que era importante esperar. Tú sabes que vas a buscar el embarazo y lo hablas con tu médico antes de hablarlo con tu pareja, porque es lo más importante. O sea, si vas a hacerlo mal, es mejor que no lo hagas, porque el riesgo no merece la pena. Aunque cualquier gestación supone riesgos para la madre y el bebé, en el caso de las pacientes de lupus, esa amenaza es mayor. La gestación puede desencadenar otro brote. Sin embargo, un adecuado control médico y, sobre todo, en un momento en el que la enfermedad esté en remisión, permite hoy a la mayoría de las mujeres que lo deseen tener un embarazo a término. Tenemos un control más estrecho, y el control va a depender de tu riesgo. Si tienes problemas renales, por ejemplo, los controles van a ir también encaminados a tus problemas renales. En mi caso fueron controles al principio normales. La analítica y controles del lupus sí que te lo suelen hacer con más frecuencia, pero sobre todo la intensidad de los controles se aumenta al final del embarazo, que es cuando pueden surgir problemas como la preeclampsia y otros que son más frecuentes en mujeres con lupus. El seguimiento del embarazo es uno de los asuntos sobre los que Nuria habla en diferentes webs. De la mano de asociaciones de pacientes en España y Europa, lleva 10 años divulgando para ofrecer información de valor, para ofrecer su experiencia y para dar esperanza. No es una vida fácil, el lupus no es bonito, pero oye, es lo que nos ha tocado vivir, depende de ti cómo te lo tomes. Y a veces no es fácil tomárselo bien, pues tú sales a la calle y te la pasas bien y te ríes, pero todo lo que tienes detrás, todo lo que has sentido, todas las mañanas que no has podido abrir un bote de Colacao o lavarte los dientes, todas las veces que has tenido que pedir ayuda para vestirte, eso no lo olvidas. Nunca se olvida, olvida el dolor, olvida el cansancio, pero lo que has sentido nunca se olvida. Y entonces, precisamente porque sabes cómo se siente, quieres estar ahí para otra gente. A todas esas mujeres con lupus que desean tener hijos, tiene claro el mensaje que lanzarles. Que no se rindan, que no pierdan la esperanza. A mí me llevó 10 años tener el sí de mi médico, y sobre todo que vayan de la mano de su médico. Que sé que cuesta mucho,
Es muy duro ver cómo pasa el tiempo, ver que vas cumpliendo 30, 37, 38 y que te sigue diciendo que no, pero merece la pena. Las mujeres son las grandes afectadas por el lupus, ¿no? Creo que el ratio es 9 de cada 10. ¿Se sabe por qué? Bueno, pues porque es una enfermedad, como muchas otras enfermedades autoinmunes, probablemente hay una base genética ahí que lo justifica y de hecho, bueno, pues un gran hallazgo que yo creo que nos va a aportar bastante luz en este sentido y es un descubrimiento que nos tiene que orgullecer porque la investigadora principal es una doctora española, Carola García de Vinuesa, que se describió el año pasado una mutación en el gen del TLR7, que el TLR7 son unos receptores que actúan modulando la inmunidad innata, que es como digamos el primer paso de esa activación del sistema inmunológico, y el cromosoma donde está ese gen ubicado es el cromosoma X, que es el que da más peso al sexo femenino, ¿no? Por decirlo de una manera así un poco gráfica. Y es la primera vez que se describía una alteración genética vinculada al lupus y vinculada al cromosoma X. Por tanto, eso puede ser uno de los factores que vengan a explicar un poco por qué esta enfermedad es mucho más prevalente en mujeres. Luego, por otra parte, es verdad que las hormonas son reguladores de la respuesta inmunológica y en este sentido los estrógenos pues son activadores de la respuesta inmunológica y eso también puede sumar en este sentido a que sea más frecuente en las mujeres. El hecho de que el perfil del paciente sea eminentemente femenino también condiciona un poco el tratamiento. ¿Somos las mujeres más propensas a ignorar los síntomas? Lo digo ante una campaña que ha puesto en marcha la Asociación Española de Reumatología, denominada La Espera, que quiere llamar la atención sobre la importancia de estar atentos a las señales, ¿no? Primero es que es mucho más frecuente en mujeres, ¿no? En segundo lugar, cuando la enfermedad afecta a hombres suele ser mucho más grave que en mujeres, por tanto da la cara de una manera quizá un poco más abrupta y por tanto no pasa desapercibida. Pero si en una paciente empieza con un dolor articular, pero que a lo mejor no se acompaña de inflamación, etcétera, o un cansancio, esos son síntomas que son más inespecíficos y pueden hacer pues que lo achaques a otras cosas, estrés en el trabajo, estrés en casa. Inflamación de las articulaciones, cansancio, fiebre, daños en el corazón, en el pulmón, fotosensibilidad, ojo seco, lesiones en la piel. Podríamos seguir enumerando síntomas. Las presentaciones de lupus son tantas y tan heterogéneas como pacientes hay. Podemos encontrar unas manifestaciones que decimos generales o constitucionales, como puede ser la pérdida de peso, la pérdida de apetito, la fiebre, el cansancio, que es muy frecuente en estos pacientes. Y también vamos a presentar manifestaciones con bastante frecuencia articulares, ¿no? Van a poder presentar dolor articular, inflamación de las articulaciones, lesiones cutáneas o afectación renal. Pero también vamos a poder presentar con menos frecuencia, pero manifestaciones cardíacas, pulmonares. La afectación renal afecta entre el 30 y el 50% de los pacientes de lupus. Es una afectación muy común y a mí también hace unos años tuve mi primer brote al riñón, luego he tenido varios. Los avances en el diagnóstico y en el tratamiento permiten a los afectados por lupus en general hacer una vida normal y controlar esos males. Pero algunos de los síntomas pueden ser muy incapacitantes. Una de las manifestaciones que tiene el lupus eritematoso sistémico y de las más frecuentes es la afectación articular. Entonces sí que pueden tener dolor de las articulaciones, tienen artritis, que es inflamación de las articulaciones. Pero afortunadamente a día de hoy se controla mejor la actividad de la enfermedad y esto hace que sea una enfermedad que influya menos en la calidad de vida de nuestros pacientes. Un amplio abanico de dolencias que a menudo enmascaran la enfermedad principal y dificultan el diagnóstico. Ni siquiera uno de sus signos más característicos, un sarpullido en la cara en forma de alas de mariposa, aparece en todos los casos. ¿Es frecuente este retraso en el diagnóstico? ¿Por qué le llaman a esta enfermedad el gran simulador o la enfermedad de las 1000 caras?
Es frecuente cuando la enfermedad no debuta de manera grave, ¿no? Pero hay pacientes que son mucho más larvados, que puede demorar el diagnóstico si alguien no piensa que puede ser una enfermedad de este tipo, ¿no? Doctora, teniendo en cuenta lo que comentábamos antes de las nuevas terapias biológicas, de los nuevos ensayos que están en curso, ¿podemos decir que estamos ante un momento de esperanza para el lupus? Sin duda, sin duda. Yo creo que estamos viviendo desde hace un par de décadas al nacimiento de lo que se llaman terapias dirigidas, no solamente para el lupus, sino para todas las enfermedades inflamatorias crónicas autoinmunes, no solo de reumatología, de otras enfermedades también. Y yo creo que ahí se ha abierto un camino que nos va aportando luz. Cada 2 o 3 años vamos teniendo tratamientos nuevos para estas enfermedades, porque van dirigidos muy específicamente a las moléculas o a las células implicadas en la patogenia de estas enfermedades, y eso ha supuesto un cambio espectacular para los pacientes en primer lugar y para nosotros también, ¿no? Porque tenemos muchísimas más herramientas terapéuticas y además las implementamos mucho antes de lo que hacíamos antes, ¿no? Yo creo que sin duda se ha abierto, yo creo que el futuro es prometedor en estas enfermedades, sin ninguna duda, y espero no equivocarme. El futuro es prometedor, una promesa de mayor calidad de vida para las personas con lupus. Diagnóstico termina aquí. En unos días regresaremos y esperamos verlos de nuevo ahí. No nos fallen, les esperamos.